O sea, buenas noches, simples estudiantes de noveno año de Educación General Básica, para esta nueva tutoría virtual intensiva de la materia de lengua y literatura. Siempre un gusto tenerlos acá, los que estén conectados en vía directa y los que no, pues la clase quedará grabada para que ustedes también la puedan reproducir y hacer la tarea respectiva en la plataforma. Les saluda el licenciado Franco Hurtado. Un gusto saludarlos para continuar con la tutoría de esta noche. Como les mencionaba anteriormente, la literatura, la lengua y la literatura, va marcando muchos aspectos en la vida de los seres humanos. Y nosotros, como entes sociales que somos, debemos cada día ir mejorando nuestro vocabulario. Para ello, vuelvo y recalco, necesitamos tener el hábito a la lectura, el hábito a los libros, a leer libros, historias, ponernos a escribir, porque realmente eso nos va a ayudar a nosotros a ser seres humanos pensantes, razonativos y sobre todo personas que podemos ser muy comunicativos con los demás. Entonces es muy importante que cada uno de nosotros comprendamos la importancia de lo que es el ir fortaleciendo y desarrollando nuestro lenguaje, nuestra actitud, porque no es simplemente el, no es simplemente el estar, como quien se dice, conformes con lo que ya sabemos. Es necesario nosotros recordar de que uno nunca termina de aprender y el lenguaje en sí ha dado pasos agigantados. Esta ciencia, desde la historia de hace miles y miles de años atrás hasta el día de hoy, podemos ver que hay avances muy significativos para la comunicación. Y sin embargo, siempre tomamos elementos de lo que se hizo comúnmente de la vieja escuela, donde se leían libros, habían las bibliotecas y que nos ayudaban a comprender mejor la realidad en que vivimos, la realidad de los diferentes pueblos del planeta y también a dejar en claro de que nuestro pensamiento y nuestras habilidades no tienen límite para potenciar todo eso que llena de inspiración a las personas a través de la música, el arte, la literatura también le llena de inspiración a las personas para escribir poemas, para escribir libros, para escribir historias. En ese preámbulo vamos a empezar esta clase de esta noche, esperando de que cada uno de ustedes también sea para su beneficio y lo practiquen en la vida diaria. Vamos a empezar con lo que vimos en la clase anterior. Estábamos viendo sobre lo que era la cultura cuneiforme y el alfabeto latino. Vamos a ver un poquito sobre los relatos, a qué se refieren, relatos sobre dioses y héroes, hablando de la mitología. Entonces, como ustedes ven, hay muchas historias que de pronto nos comentaban y nos contaban nuestros abuelos o sus padres, sus abuelitos, y que nos parecía algo fantástico, algo maravilloso. Y a eso se refieren los relatos, un mito o la mitología, donde las familias se reunían a veces en sus hogares, cuando no existía aún el internet y todo aquello, y alrededor de una fogata se reunía la familia con sus abuelos, sus padres, a contar relatos fantásticos, mitológicos, que eso le ayudaban al niño, a la niña, a fortalecer sus lazos de amor, de amistad con sus padres, sus seres queridos, y dándoles esa fantasía, lo que llamamos el cuento. Hace mucho tiempo atrás, hasta el día de hoy, ciertas familias todavía a veces le dice el hijo o la hija, mami, papi, cuénteme un cuento para dormirme. Entonces, esos son cosas maravillosas que se vienen de generación en generación y que no se deben olvidar. Por algo, la familia es el núcleo de un hogar y eso se debería seguir fomentando.
Vamos a ver lo que es un relato mitológico. Dice, el término mito puede ser entendido de varias maneras. Una de ellas se refiere al uso coloquial de esta palabra con sinónimo de ilusión, invención o ficción, para calificar algo como falso, imposible o equivocado. Por ejemplo, es un mito creer que tomar una gaseosa y comer caramelos al mismo tiempo puede ser fatal. O sea, mitos son cosas que nosotros las creemos sin ser ciertas o sin haber experimentado. Entonces son llenas de fantasía, pero sin embargo tienen ese toque maravilloso de dejar en la persona una, una pregunta, si será o no será cierto. Dice, también se utiliza este término como un adjetivo para referirse a personajes o hechos sobresalientes. Por ejemplo, Don Evaristo es un personaje mítico del Teatro Nacional. Una tercera definición de mito, que es la que se utiliza aquí, se refiere a las narraciones creadas por diversos pueblos del mundo, por medio de los cuales se da explicación a fenómenos naturales o se cuentan acontecimientos relacionados con sus dioses y sus héroes. Estas historias nacen como relatos orales que se transmiten de generación en generación. El conjunto de estas narraciones se conoce como mitología. En este sentido, mito se puede definir como una narración o un relato tradicional memorable y ejemplar, paradigmático, de la actuación de personajes extraordinarios en un tiempo prestigioso y lejano. Como ustedes ven, es muy importante ir comprendiendo este tema porque con eso crecimos, con eso nos desarrollamos y hasta hoy en día se sigue utilizando. Según esta definición, un mito es un relato que se hereda de los antepasados, no es una creación reciente y se transmite y conserva gracias a la memoria colectiva de un pueblo. Se dice que es paradigmático porque muestra ejemplos del comportamiento humano, tanto positivos como negativos, por medio de la actuación de los protagonistas de esas narraciones. Los hechos relatados no pertenecen al tiempo presente, sino a un tiempo muy antiguo. Entonces, continuamos con la clase. Bueno, a tiempos muy antiguos. ¿Ya? Eh, en el que se dice existían seres fantásticos o sobrenaturales, capaces de hazañas increíbles. El tiempo de estos relatos puede ser primordial, es decir, de los orígenes de la creación y la aparición de los dioses y los seres humanos, o un tiempo más reciente de los héroes y sus hazañas. Todas las culturas y pueblos poseen su mitología. Algunas de ellas se han perdido debido a la desaparición de los pueblos a los que pertenecen y a no quedar registradas en forma escrita. Otras mitologías como la griega o la incaica no solo han perdurado, sino que han influido en forma decisiva en épocas posteriores, pues son referentes a los cuales vuelven los pueblos para ejemplificar o explicar conceptos. Una explicación de la importancia de los mitos es porque estos responden a preguntas que siempre han inquietado al ser humano, como el origen y sentido de la existencia, la vida y la muerte. Otra es que los mitos resuelven la angustia que causan a los humanos las contradicciones como las oposiciones, destrucción, construcción, vida, muerte, etc. Y otra más es que ante la curiosidad natural del ser humano por el origen de las cosas y al no disponer de otros medios para explicarlas, los mitos resolvían esas inquietudes que en la actualidad son resueltas por la ciencia. Entonces, como ustedes ven, cuán importantes son los mitos, estimados estudiantes. Eh, y se ha marcado un antes y un después de las generaciones donde se daba, como dice, ese realce a dioses, a seres mitológicos, donde cada uno le ponía su fantasía y que fueron formando generaciones, eh, tanto de que hasta hoy en día se recuerda grandes narraciones, no solo de, del viejo continente con su famosa mitología, allá en la antigua Grecia, con sus dioses griegos. También los mitos marcaron en nuestra América grandes aspectos para nosotros eh, estar ansiosos de escuchar
de nuestros antepasados un cuento, una historia, un relato de algún personaje inventado o quizás de alguien que, que dejó huellas en algún tiempo. Vamos a ver lo que dicen los mitos como historias sagradas. Los mitos que cuentan el origen de algo, por ejemplo, del universo, de un territorio, una especie vegetal o un comportamiento humano, pertenecen a una cultura específica, para lo cual son historias sagradas y sirven para explicar por qué hoy el mundo es como es. El conjunto de estos relatos se denomina mitología y forman parte del sistema de creencias religiosas de un pueblo o cultura. Los personajes de estos mitos son seres sobrenaturales cuyas acciones tienen lugar en el tiempo de los comienzos. En ellos se describe la actividad creadora y la manifestación de los poderes sagrados de esos seres. Se cree que es gracias a sus intervenciones que existe el mundo y que tienen la forma natural. En muchas culturas estos mitos solo pueden ser transmitidos a unas pocas personas que merecen conocerlos, sacerdotes, curanderos o chamanes, pues se cree que tienen un poder mágico religioso. Conocer el mito es conocer el origen de las cosas. Este conocimiento da a esas personas dominio sobre las plantas, los animales, los espíritus y las personas. En consecuencia, les posibilita actuar sobre la naturaleza para transformarla, curarla y remediar los males. Para el resto de las personas, vivir los mitos a través de los relatos de los ancianos y chamanes es una experiencia religiosa, diferente de la experiencia cotidiana. Se deja de existir en el mundo de todos los días y se penetra en una realidad distinta, impregnada de la presencia de esos seres que se desarrollan en el tiempo sagrado de los orígenes. Vamos a ver los tipos de mitos. ¿Cuáles son? Tenemos los cosmogónicos. Ellos intentan explicar la creación del mundo, del universo, ya sea por las acciones de gigantes o de dioses, o por el surgimiento desde algún océano, el caos, la oscuridad, la tierra. Teogónicos se refieren al origen y la historia de los dioses, quienes suelen ser muy similares a los seres humanos, ya sea físicamente o en su comportamiento. Antropogónicos explican la aparición del ser humano, cuyo origen puede ser una planta, un puñado de tierra o un animal. Etiológicos, relatan el origen de los animales, plantas, hasta los procesos biológicos y mencionan cómo ocurrieron las cosas por primera vez. Fundacionales, narran el nacimiento de una población humana de las ciudades, pero desde un origen mágico, sobrenatural o fantástico en vez de histórico. Morales, explican el origen del bien y del mal en las acciones humanas. Los mitos de transformación son de renovación, explican cómo se renueva el mundo y ha creado después de haberse deteriorado destruido. De fenómenos naturales narran las causas de los terremotos, erupciones, inundaciones, etc. Escatológicos dan profecías sobre el fin del mundo, de los tiempos que se anuncian por medio de eclipses, terremotos o cualquier otra catástrofe natural. Y de retorno describen qué pasa después de la muerte. Acá tenemos un ejemplo de un mito nórdico que es la creación, en donde narra de cómo fue creado los primeros seres humanos o cómo empezó la vida en el planeta. Esas son mitologías que uno a uno han ido trascendiendo y que prácticamente hasta el día de hoy se los cuenta. Tenemos otro mito acá del pueblo quichua del Napo, Ecuador, que dice ya hace los primeros hombres. Entonces ahí también cómo fueron creados de acuerdo a la mitología, a la creencia de este pueblo quichua, acá también en nuestro Ecuador, específicamente en Napo. Entonces, estimados estudiantes, nosotros vemos, pues, los mitos han ido pasando de generación en generación, nos han ido alimentando, pues, nuestra formación, nuestra cultura popular. Y, y es muy importante porque cada uno de nosotros podemos a veces hasta identificarnos con este tipo de personajes. Por ejemplo, tenemos a Huitzilopochtli, que es el dios de la guerra y el sol, de la deidad de los aztecas. Thor, conocido como el dios del trueno en la mitología nórdica y germánica, el dios más venerado por estos pueblos. Ra, conocido el gran dios, dador de la vida y responsable del ciclo de la muerte y la resurrección para los egipcios, y Zeus, que fue el padre de los dioses y los hombres de la mitología griega, Júpiter en la mitología romana. Vamos a ver un poquito sobre los
Elementos del mito. La mayoría de los mitos presenta algunos de los siguientes personajes que generalmente representan ya sea la bondad o la maldad. Diosis y semidiosis representan una fuerza de la naturaleza o alguna característica psicológica. Dan órdenes para que los héroes actúen. Algunos pueden ser villanos o agresores. Tienen poderes para crear o transformar algo o alguien. Pueden tener o tomar apariencia humana. Humanos comunes están al arbitrio de los designios de los dioses. Reciben los efectos de las acciones benefactoras o propiciales de los dioses, son víctimas de los seres mitológicos de características malvadas, son protegidos por los héroes. Usualmente la comunidad a la que pertenece el mito se presenta como aquella donde proviene el primer ser humano. Héroes luchan por el bien de su comunidad o para ser perdonados por una falta. Colaboran con los dioses, pueden tener algún poder especial. Seres híbridos fabulosos, algunos son agresores y villanos, algunos son auxiliares de un héroe, pueden tener características sobrenaturales o monstruosas. Escenario es el mundo de tal como existió en un tiempo antiguo, muy anterior al presente. En los mitos de origen suelen presentar una condición primitiva, un desequilibrio, en una necesidad o una situación que explique la intervención de los seres sagrados y que surge una transformación a causa de su acción. Tiempo. El mito transcurre en el tiempo primordial, es decir, cuando todo comenzó a existir o comenzó una nueva forma de existencia. Y acciones relatan cómo se resolvió el conflicto que enfrentan los protagonistas. Algunos mitos forman parte de un entramado complejo en el que varios de ellos se relacionan por medio de los personajes, los escenarios, etc. Muchas veces los mitos transmiten enseñanzas sobre elementos culturales que moldean el comportamiento y la forma de pensar del pueblo que los creó. Y tenemos la estructura de los mitos. Ya para ir terminando la presente clase, dice, los mitos tienen una estructura secuencial similar a la de otros textos narrativos. Sin embargo, algunos de ellos pueden ser muy complejos y entrelazan varias secuencias narrativas o las repiten incorporando nuevos personajes o elementos. Primero, planteamiento. Presenta cómo era la situación antes de la intervención de los seres sobrenaturales y el conflicto hecho que da origen a las acciones. Aquí se dan a conocer los seres involucrados en el mito. Nudo. Relata las acciones que realizan los seres sobrenaturales para resolver el conflicto utilizando poderes divinos o extraordinarios. En algunos casos, el personaje central cuenta con ayudantes objetos mágicos que le facilitan la consecución de su objetivo. También se narra de cómo estos acontecimientos beneficiaron o perjudicaron a los demás personajes involucrados. Y desenlace muestra el resultado de las acciones de esos seres sobrenaturales y cómo queda el mundo después de sus acciones. Puede también anticipar hechos del futuro que son ya conocidos por los oyentes o lectores. Bueno, entonces, esto es lo que hemos podido compartir con ustedes en esta noche. Tenemos muchos mitos acá de nuestro bello país, Ecuador, de que han pasado, han sido contados de generación en generación y que cada uno de nosotros aporta y sigue aportando mucha sabiduría y mucho amor hacia, hacia el arte de contar algo que de pronto en un momento sucedió. Así tenemos algunos ejemplos, ¿sí?, de mitos, por ejemplo, eh, el mito del origen de la hierba mate, tenemos Prometeo, eh, entre muchos otros que podemos ir desarrollando. Bueno, entonces, eso, estimados estudiantes, hola Luis, bienvenido. Eso Buenas, hemos estado compartiendo esta noche y acabando la clase hemos estado hablando sobre los mitos, eh, para que ustedes entiendan de que los mitos son narraciones de hechos o cuentos fantásticos que han ido pasando de generación en generación, contados por nuestros antepasados, nuestros abuelos, donde nos hacían, pues, ilusionar con un mundo de fantasía, creando personajes, escenarios, dioses fantásticos. Y también le crearon grandes interrogantes al ser humano. Por ejemplo, ¿qué habrá más allá de la muerte? Entonces, si hago esto, ¿qué me sucederá? Entonces, esa es la mitología, ese es el temor también que tuvieron nuestras culturas, a veces cuando había una erupción de un volcán y se imaginaban que los dioses estaban enojados. Todos esos se fueron transformando en mitos, en cuentos, en leyendas y se transformaron en grandes relatos que hasta el día de hoy se los sigue, pues, también contando. Entonces, esto es lo que hemos visto, Luis. La clase está grabada.
para que tú también, si deseas, la puedas volver a observar y que para que puedan hacer la tarea. Antes de terminar la clase, ¿qué me dices, Luis, que conoces tú de pronto sobre los mitos? ¿Cómo está, profe? Buenas noches. Disculpara, lo que pasa es que estaba recién saliendo del trabajo y estoy un poquito viajando, pues Sí, no, 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 soy no como... se preocupe. Algo de pronto que me puede decir sobre los mitos ya para cerrar la clase, mitos o leyendas. Mm, dependiendo los mitos de algunos, porque siempre hablan de los que aparecen, por ejemplo, en las vías cuando se viaja. En Carigán mismo, ahí en Loja, en Carigán sale una chica vestida de blanco en un caballo. Ya, Sí, entonces, perfecto. Sí, no se preocupe, yo ya veo la esta y ya le hago la tarea. ya. Muchas gracias, Luis. Entonces, hemos Muchas estado gracias, hablando, profe. como tú decías, muchas gracias por tu participación. Eso es, hay muchos mitos, hay muchos cuentos, leyendas. Acá en Loja tenemos muchísimos. A nivel del Ecuador también hay innumerables. A nivel de, qué sé yo, de los otros continentes también tenemos muchos relatos impresionantes, pero que sin embargo todos encierran un mensaje, que es el de que nosotros los seres humanos nunca terminamos de aprender, de que siempre habrá algo que alguien más le contó, que se le contará a su descendencia, a sus descendientes, a los que vendrán, y así se seguirán los relatos, llevándose hasta prácticamente hasta tiempos inmemoriales. Eso es lo que, como decía al inicio de la clase, cuando nuestros abuelos, nuestros padres o sus padres los reunían a todos en casa y les empezaban a contar sus relatos de hechos, cuentos, leyendas, a veces hasta de un poco de miedo, de fantasía, pero eso le ilusionaban el corazón de aquellos niños, aquellas niñas, para decir, será o no será cierto, y sin embargo, pues hasta el día de hoy capaz no se pueda tener la respuesta exacta. Pero sin embargo, quedó grabado en el corazón de las personas de quienes los hemos escuchado y de quienes también experimentaron de una u otra forma algún hecho que de pronto fue real. Hola Rodrigo, bienvenido. Es licenciado. Ya, y como les decía, pues ya prácticamente estoy acabando la clase. La clase va a quedar grabada. Estamos hablando sobre los mitos. Antes de salir, ¿qué me puede decir Rodrigo referente a algún mito que usted conozca o leyenda que le hayan comentado o nos pueda compartir? Sí, luego. De pronto algo que se acuerde, le contaron sus padres, sus antepasados, algún cuento cuando era niño, un relato. Como decir, no vayas por esa calle porque ahí se aparece, qué sé yo, tal cosa. Así decían. Si tiene algo para compartirnos. Bueno, y Yo si no, ahorita pues, yo iniciado ahorita ingreso a la clase, pero estaba en claro, ¿no? inglés. Ah, ya. Bueno, bueno, no se preocupen. Para como entraste a la clase, voy a estar unos 5 minutitos más. La clase está grabada. Estamos hablando sobre los mitos, que son narraciones, cuentos que fueron de generación en generación y que hoy en día los seguimos contando a nuestros hijos, nuestros descendientes, lo que nosotros también alguna vez nos hicieron. Por ejemplo, en la antigua Grecia había mucha sobre la mitología griega, de dioses, semidioses. Sí, está Zeus, está por ahí también lo que es el famoso Hércules y todo aquello. Entonces son seres mitológicos, esa es la mitología. Y los mitos, por ejemplo, qué sé yo, como ustedes han escuchado, donde hay por ahí, decían antiguamente que en Semana Santa, donde ven que arde una llama en Viernes Santo, es porque por ahí hay una huaca, decir, ¿no es cierto? Entonces, esos son los mitos, esos son los cuentos de generación en generación que nos transmitieron. Y a veces se da con la superstición. Casi van asociados con la superstición, que no es lo mismo. Pero el mito le lleva ¿a qué? A fantasear, le lleva a ilusionarse.
a imaginarse, qué sé yo, eh, el mito, qué sé yo, de la laguna encantada. ¿Cierto? ¿Quién no ha escuchado que una laguna es encantada y que la persona que va ahí desaparece o de pronto se abre un sitio donde la persona entra y no vuelve a salir? Esas son mitologías, esas son las narraciones y cuentos que de una u otra manera pueden ser como no pueden ser ciertas, pero que sin embargo nos llenan de ilusión y de fantasía. Entonces eso, Rodrigo, pues sí, al señor estudiante que están en esta clase, pues lo que hemos estado viendo. Ya les voy a dejar la tareita de mi parte, pues espero que haya sido de mucho de su agrado y los invitamos para la siguiente tutoría que la vamos a realizar en los próximos días. Les saludo, es el licenciado Fran Hurtado y les agradezco su atención y tengan una bendecida noche. Muchas gracias. No sé si Rodrigo tienes alguna pregunta, me la dices antes de cerrar. Todo se entendió. Bueno, entonces nos vemos en la siguiente tutoría. Éxitos y bendiciones para todos. Muchas gracias.